Hola, hola, mi gente linda. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que súper bien y con muchísima energía porque hoy les traigo un vídeo que, la verdad, me tiene muy emocionada y un poquito nerviosa, no les voy a mentir. Porque hoy, les voy a revelar un secreto. Un secreto que he guardado por mucho tiempo y que, créanme, ha cambiado mi vida por completo. Sí, escucharon bien. Voy a contarles sobre algo que pasó en mi vida y que me marcó de una manera que jamás imaginé. Algo que al principio me asustó mucho, me hizo dudar, pero que al final, me hizo la persona que soy hoy. Pero antes de que empiece a contarles toda la historia, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Siempre les traigo contenido nuevo, consejos, tips, un poquito de mi vida y mucho más. Y ahora sí, prepárense para escuchar mi secreto. Para entender todo esto, tengo que contarles un poquito de mi vida antes de que todo esto pasara. Yo siempre he sido una persona bastante planificadora. Me gusta tener todo bajo control, saber qué va a pasar, cómo va a pasar. Tenía mi vida, digamos, bastante estructurada. Sabía que quería estudiar, dónde quería trabajar, incluso tenía más o menos planeado cómo iba a ser mi vida amorosa. Sí, lo sé, un poco obsesiva. Pero bueno, así soy yo. Trabajaba en una oficina, un trabajo estable con un horario fijo, con compañeros que eran como mi familia. Era contadora, para ser más precisa, y aunque no era mi pasión, me daba seguridad y estabilidad. Me permitía pagar mis cuentas, ahorrar un poco para el futuro y darme algunos pequeños lujos de vez en cuando. Tenía un departamento pequeño pero acogedor, amigas increíbles con las que salía todos los fines de semana. En fin, una vida normal, tranquila, sin grandes sobresaltos. Y para mí, eso era perfecto. Me gustaba la rutina, la predictibilidad. Era como un refugio seguro en un mundo que me parecía, a veces, demasiado caótico. Los fines de semana eran sagrados. Los viernes por la noche salía con mis amigas Clara y Sofía. Íbamos a cenar a algún restaurante nuevo, luego a un bar a tomar algo y a bailar un poco. Clara era la más extrovertida, siempre con una sonrisa y una anécdota divertida que contar. Sofía era más reservada, pero con un gran sentido del humor. Las dos eran mi soporte, mis confidentes, mis hermanas del alma. Los sábados los dedicaba a relajarme, a leer un libro, a ver una película, a ir al gimnasio. Los domingos los pasaba con mi familia, almorzando con mis padres y mis hermanos. Siempre había risas, historias, recuerdos. Mi familia siempre ha sido muy unida, un pilar fundamental en mi vida. Pero como dice el dicho, si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Porque justo cuando yo pensaba que tenía todo bajo control, boom, la vida me dio una vuelta de 180 grados. Todo empezó con unos dolores de cabeza muy fuertes. Al principio pensé que era estrés, cansancio, falta de sueño. Ya saben, lo típico del trabajo. La presión por los cierres de mes, las largas jornadas frente al ordenador, el estrés de cumplir con los plazos. Me tomaba un ibuprofeno y seguía adelante. Pero los dolores se hicieron más frecuentes, más intensos. Empecé a tener problemas de visión, mareos. Ya no podía ni leer un libro sin que me doliera la cabeza. La luz me molestaba, el ruido me irritaba. Llegué a pensar que necesitaba gafas nuevas, pero la situación empeoraba día a día. Así que, obviamente, fui al médico. Al principio fui a mi médico de cabecera, que me recetó unos analgésicos más fuertes y me recomendó descansar. Pero los dolores persistían. Así que me derivó a un neurólogo. Y después de varios exámenes, resonancias, tomografías, llegó el diagnóstico. Algo que en ese momento me sonó a chino. Algo que me hizo sentir que el mundo se me venía encima. El neurólogo me citó en su consultorio para darme los resultados de las pruebas. Recuerdo que ese día me sentía especialmente nerviosa, como si presintiera que algo malo iba a pasar. Tenía un tumor cerebral. Sí, ya sé, es fuerte. Aún hoy, después de todo lo que he pasado, me cuesta pronunciar esas palabras. En ese momento sentí que mi vida se acababa. Todos mis planes, mis sueños, mi estructura perfecta, todo se desmoronó en un instante. Era como si un terremoto hubiera sacudido los cimientos de mi existencia, dejándome a la deriva, sin saber qué hacer ni a dónde ir. Pensé en mi trabajo, en mis amigos, en mi familia.
Pensé en todo lo que iba a perder. Recuerdo que salí del consultorio médico y me senté en un banco en la calle, en shock. No podía pensar, no podía hablar, no podía hacer nada. Simplemente estaba ahí sentada, mirando al vacío, sintiendo cómo las lágrimas me corrían por la cara. La gente pasaba a mi lado, ajena a mi sufrimiento. El sol brillaba, los pájaros cantaban. La vida seguía su curso mientras que la mía se había detenido en seco. Me sentí completamente sola, aislada del mundo. Llamé a mi familia, a mis amigas. Todos estaban igual de impactados que yo. Nadie sabía qué decir, cómo reaccionar. Era como si estuviéramos en una película de terror. Mi madre lloraba desconsoladamente, mi padre trataba de mantener la calma, mis hermanos se ofrecían a hacer lo que fuera necesario. Clara y Sofía me abrazaron con fuerza, prometiéndome que estarían a mi lado pase lo que pase. Su apoyo fue fundamental para empezar a asimilar la noticia. Empezó entonces un proceso largo y doloroso. Consultas con especialistas, más exámenes, la preparación para la cirugía. Fue un momento muy difícil, lleno de miedo, de incertidumbre, de angustia. Me sentía sola, vulnerable. Y a la vez me sentía fuerte, decidida a luchar, a no rendirme. Cada consulta era un calvario. Los médicos me explicaban los riesgos de la cirugía, las posibles complicaciones, las opciones de tratamiento. Me sentía abrumada por tanta información, pero sabía que tenía que ser fuerte y tomar las mejores decisiones para mi salud. La cirugía fue un éxito, gracias a Dios. Lograron extirpar la mayor parte del tumor. El neurocirujano me explicó que la operación había sido muy delicada, pero que había salido todo bien. Me sentí aliviada, pero sabía que el camino no había terminado. Pero el camino no terminó ahí. Después de la cirugía vinieron las radioterapias, la quimioterapia. Un tratamiento agresivo que me dejó muy débil, muy cansada. Perdí el cabello, me sentía nauseabunda todo el tiempo. Fue un infierno. Los efectos secundarios eran terribles. No podía comer, no podía dormir, no podía concentrarme. Me sentía como si mi cuerpo me estuviera traicionando. Pero a pesar de todo, nunca perdí la esperanza. Siempre tuve el apoyo de mi familia, de mis amigos, de mi pareja. Ellos fueron mi motor, mi fuerza, mi inspiración. Me acompañaron en cada paso del camino, me animaron cuando estaba a punto de rendirme, me recordaron que no estaba sola. Mi pareja, Pablo, fue un gran apoyo. Me acompañaba a las sesiones de quimioterapia, me cuidaba cuando estaba enferma, me animaba cuando me sentía deprimida. Su amor incondicional me dio fuerzas para seguir adelante. Y fue durante este proceso, durante estos meses de lucha y de sufrimiento, cuando conocí a personas increíbles. Personas que también estaban pasando por lo mismo que yo, personas que entendían mi dolor, mi miedo, mi angustia. Personas que sin conocerme de nada, me ofrecieron su apoyo, su cariño, su amistad. Fue en el hospital, durante las sesiones de quimioterapia, donde conocí a estas personas maravillosas. Compartíamos nuestras historias, nuestros miedos, nuestras esperanzas. Conocí a María, una señora mayor que también tenía un tumor cerebral y que me enseñó a no perder la sonrisa, a encontrar la alegría en las pequeñas cosas de la vida. María era una mujer sabia y optimista, que siempre tenía una palabra de aliento para los demás. A pesar de su enfermedad, nunca perdía el sentido del humor. Me contaba historias de su juventud, de sus viajes, de sus hijos y nietos. Me enseñó que la vida es un regalo, y que hay que disfrutarla al máximo, a pesar de las dificultades. Conocí a Juan, un joven que luchaba contra el cáncer de leucemia y que me demostró que la actitud es fundamental para superar cualquier obstáculo. Juan era un chico lleno de energía y vitalidad, que amaba la música y el deporte. A pesar de su enfermedad, nunca se rendía. Me contaba sus sueños, sus proyectos, sus ganas de vivir. Me enseñó que la actitud positiva es fundamental para superar cualquier obstáculo. Conocí a Sofía, una niña que tenía un tumor en la médula espinal y que me inspiró con su valentía y su optimismo. Sofía era una niña dulce y cariñosa, que amaba los cuentos y los dibujos. A pesar de su enfermedad, nunca perdía la sonrisa. Me contaba historias de princesas y dragones, me mostraba sus dibujos, me regalaba abrazos. Me inspiró con su valentía y su optimismo. Estas personas. Ellos cambiaron mi vida para siempre.
Ellos me enseñaron a valorar lo que realmente importa, a no dar nada por sentado, a vivir cada día como si fuera el último. Ellos me mostraron que la vida es un regalo que hay que disfrutar al máximo, a pesar de las dificultades. Me enseñaron que el amor, la amistad, la familia, son los tesoros más valiosos que podemos tener. Gracias a ellos aprendí a ser más fuerte, más resiliente, más compasiva. Aprendí a no tener miedo, a no dudar, a confiar en mí misma. Aprendí a amar la vida, a amar a las personas, a amar cada instante. Aprendí que la vida es un camino lleno de desafíos, pero también de oportunidades. Y fue gracias a ellos, gracias a su apoyo y a su ejemplo, que decidí cambiar mi vida por completo. Dejé mi trabajo en la oficina, vendí mi departamento, terminé con mi relación. Lo dejé todo. Porque me di cuenta de que no estaba viviendo la vida que quería vivir. Me di cuenta de que estaba perdiendo el tiempo en cosas que no me hacían feliz. Me di cuenta de que mi vida era superficial y vacía. Así que decidí dedicarme a lo que realmente me apasiona, ayudar a los demás. Empecé a trabajar como voluntaria en un hospital, acompañando a pacientes con cáncer. Empecé a dar charlas motivacionales, compartiendo mi experiencia y animando a la gente a luchar por sus sueños. Empecé a viajar por el mundo conociendo diferentes culturas y aprendiendo de otras realidades. Me di cuenta de que mi propósito en la vida era ayudar a los demás. Y así es como llegué hasta aquí, hasta este canal de YouTube, donde comparto mi vida, mis experiencias, mis consejos. Con la esperanza de poder ayudar a alguien, de poder inspirar a alguien, de poder hacer una pequeña diferencia en el mundo. Empecé este canal con la idea de compartir mi historia, de contar mi experiencia con el cáncer, de animar a la gente a no rendirse. Pero también quería compartir mis viajes, mis aventuras, mis reflexiones sobre la vida. Quería crear un espacio donde la gente pudiera sentirse inspirada, motivada, apoyada. Este es mi secreto, mi gente linda. Este es el secreto que cambió mi vida para siempre. Un secreto que al principio me asustó mucho, me hizo dudar, pero que al final, me hizo la persona que soy hoy. Y ahora me siento más feliz, más plena, más realizada que nunca. Y la verdad, no me arrepiento de nada. Porque gracias a todo lo que he pasado, he aprendido a ser más feliz, más plena, más agradecida. He aprendido a valorar la vida, a valorar a las personas, a valorar cada instante. He aprendido que la vida es un regalo, y que hay que disfrutarla al máximo. Y quiero que ustedes también aprendan a hacerlo. Quiero que ustedes también se den cuenta de que la vida es un regalo que hay que disfrutar al máximo. Quiero que ustedes también se atrevan a perseguir sus sueños, a luchar por lo que quieren, a no rendirse nunca. Quiero que ustedes también encuentren su propósito en la vida. Porque créanme, todo es posible. No importa lo difícil que sea el camino, no importa los obstáculos que se presenten. Si tienen fe, si tienen esperanza, si tienen el apoyo de las personas que los quieren, pueden lograr lo que se propongan. No permitan que el miedo, la duda, la desesperación, les impidan alcanzar sus sueños. Así que no se rindan, mi gente linda. No se dejen vencer por el miedo, por la duda, por la desesperación. Confíen en ustedes mismos, confíen en sus capacidades, confíen en su fuerza interior. Recuerden que son capaces de lograr cosas increíbles. Y recuerden, no están solos. Siempre hay alguien que los quiere, que los apoya, que los acompaña. Siempre hay una luz al final del túnel. Siempre hay una razón para seguir adelante. Siempre hay esperanza. Bueno, mi gente linda, este ha sido el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya inspirado, que les haya motivado. Resumiendo un poquito, hoy les conté mi secreto, la experiencia que cambió mi vida, mi diagnóstico de tumor cerebral y cómo el encuentro con otras personas que pasaban por lo mismo me transformó e inspiró a vivir una vida más auténtica y a ayudar a los demás. Les animé a valorar la vida, a perseguir sus sueños y a no rendirse nunca. Espero que mi historia les haya servido de inspiración. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. De verdad, valoro mucho su tiempo y su atención. Espero que se lleven un mensaje positivo, una enseñanza, una inspiración. Espero que mi historia les haya ayudado a reflexionar sobre sus propias vidas. Me encantaría leer sus comentarios. ¿Qué les pareció mi historia? ¿Han pasado por algo similar? ¿Qué aprendieron de esta experiencia?
Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos. Me interesa mucho saber sus opiniones, sus experiencias, sus reflexiones. Y si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna sugerencia, también me la pueden dejar en los comentarios. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles un favorcito. Si les gustó este vídeo, por favor denle un like, compártanlo con sus amigos, con su familia, con todas las personas que crean que les puede interesar. Ayúdenme a difundir mi mensaje, a inspirar a más personas. Y si todavía no se han suscrito a mi canal, por favor háganlo ahora mismo. Es gratis y me ayudarán muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Suscríbanse, denle like, compartan y déjenme sus comentarios. Les mando un abrazo enorme, muchísima buena vibra y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Recuerden siempre sonreír y disfrutar de la vida. Hasta la próxima.